El año 2023 pasará a la historia como el más negro para los profesionales de la información. La Franja de Gaza se ha convertido en la zona más peligrosa del mundo para ejercer el periodismo, con más de 80 víctimas mortales en apenas 3 meses. México, Guatemala y Ucrania también han sido escenarios de violencia contra los medios de comunicación que reclaman justicia y protección para desempeñar su trabajo. Los corresponsales de guerra son quienes transmiten de primera mano el qué, cómo y por qué de lo que está ocurriendo. Este esfuerzo de los periodistas, que ponen en riesgo su vida estando al pie del cañón, tiene un sentido mucho mayor que el de entretener. ¿Somos conscientes del valor y la responsabilidad que ejercen al transmitirlas? Hoy, en Plaza al Día, el peligroso trabajo de informar sobre una guerra. Saludamos a Luis Menéndez, es responsable de Internacional de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, la FAPE, y también miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Periodistas. Señor Menéndez, muy buenas. Muy buenas, saludos, Lucía. Decía yo al inicio unas cifras desgarradoras. 2023 ha sido, señor Menéndez, un año letal para los trabajadores de la comunicación en la última década. Sí, ha sido verdaderamente dramático porque, sobre todo, el número de fallecidos aumentó muy considerablemente en el último trimestre como consecuencia de la guerra de Gaza. Esto ha supuesto que son más de 120 los fallecidos, según los datos de nuestra Federación Internacional de Periodistas, entre los que se incluyen no solamente los periodistas, sino los trabajadores de medios, los compañeros que también han fallecido en los conflictos bélicos o en los momentos de violencia, con los cámaras, los sonidistas, etcétera, o productores. Ha sido un año muy duro, muy dramático para nosotros, sí. No sé si están tomando o se van a tomar medidas desde FAPE para denunciar y exigir justicia por esos asesinatos de periodistas en el mundo, especialmente, como usted nos dice, en Gaza, donde murieron pues más de 80 profesionales de los medios en solo 3 meses. Sí, desde luego. Nosotros lo que hacemos como organización que somos de colectivo profesional, estamos vinculados como miembros representativos de los periodistas españoles, máximos representativos de los periodistas españoles y miembros de pleno derecho, en tanto en la Federación Internacional de Periodistas como en la Federación Europea, que es una sección de la misma, cuyo cuartel general, por así decirlo, está ubicado en Bruselas. Entonces nosotros estamos en coordinación con esta gran organización de periodistas que agrupa a más de 600.000 periodistas en todo el mundo y cuyo cuartel general, como digo, y oficinas son desde Bruselas. Allí tenemos organizado un equipo muy compenetrado sobre este tema y sobre todo últimamente sobre el tema de Gaza, que está dirigido por nuestro secretario general Antoni Belanger. Y entonces desde allí pues coordinamos todo. ¿Qué acciones se toman? Se toman normalmente acciones de tipo conjunto. No vale que hagamos un comunicado si solamente nos lo dejamos para difundirlo en casa, sino también estamos muy en relación, por ejemplo, los periodistas españoles con todos los periodistas de América Latina, y todos nuestros comunicados salen a través de medios de todo el mundo. Y eso en lo que es la denuncia. El tema ya de protección ya es otro asunto del cual, si quieres, podemos hablar. También me gustaría comentar, hemos hablado de Gaza como uno de los puntos más críticos para los trabajadores de los medios de comunicación, pero también la situación de los periodistas en países como México, Guatemala o Ucrania, donde también desde casi hace ya 2 años están en esa guerra con Rusia. También se han registrado altos niveles de violencia contra los medios de comunicación. Preocupa a nivel mundial. Sí, sin duda. Hasta el estallido del conflicto de Gaza, que nos ha desbordado a todos los niveles y cuyas cifras, como digo, son altísimas, como bien indicaste, más de 87 periodistas palestinos y trabajadores de medios fallecidos del inicio del conflicto, también 4 de Israel y 3 de Líbano, según nuestras cifras. Tenemos otros puntos calientes, hotspot, en muchas partes del mundo, en lugares donde evidentemente hay conflictos bélicos, como es Ucrania, efectivamente, y como es también Somalia, como es el propio Pakistán, y desde luego en lugares donde no hay literalmente conflictos bélicos, pero cuyas cifras casi igualan o superan, como si fueran países en conflictos bélicos, como es el caso de nuestros queridos amigos y hermanos mexicanos, que es un tema ya
Yo he ido en muchas ocasiones por allí, he hablado con muchos compañeros, es un tema ya completamente enquistado y la impunidad es por todos lados. De todos los crímenes que hay en México contra los periodistas, ya no hablemos de amenazas, secuestros o traslados, etcétera, prácticamente no se llega al 5% de los casos que llegan a un juicio real y verdadero, es decir, que la impunidad supera el 95%. Esto es verdaderamente lamentable y dramático. Hacemos todo lo posible. México tiene una de las mejores legislaciones de protección de periodistas y la libertad de expresión, pero no se aplica por diversas razones que todos nos sospechamos, de corrupción y también de narcotraficantes, bueno, muchísimas razones, y los poderes locales que miran para otro lado cuando suceden este tipo de tragedias. Desde la FAPE, no sé si tienen acciones formativas, también de sensibilización, para un poco preparar a los periodistas españoles que quieran cubrir conflictos armados o en zonas de riesgo. Hemos visto en los últimos años muchos compañeros que se desplazan y que están ubicados en zonas de Ucrania y también de Jerusalén y de otras zonas de conflicto, ¿no? Sin duda, esto tiene relación precisamente con el mal generalizado que tenemos en la profesión, que es la precariedad. La precariedad a nivel de todos los medios no es lo que era en otros momentos, donde los corresponsales tenían una cierta seguridad, incluso una seguridad no solamente jurídica, sino económica. Y lo que sucede es que ahora se envían a muchos freelance o periodistas que van por libre porque no tiene otra alternativa y con pocas medidas de protección. Nosotros lo que intentamos siempre es presionar a las empresas, a las compañías o a los medios públicos para que los periodistas que se desplacen a zonas de guerra, zonas de conflicto, tengan, aparte de, lógicamente, unos pluses correspondientes por el riesgo que están sufriendo sus propias vidas, desde luego unas medidas de protección que nosotros ahí, pues en coordinación con nuestra oficina de Bruselas, facilitamos desde botón de pánico hasta chalecos antibalas, cascos, etcétera. Y, por supuesto, un seguro internacional que les cubre muchas contingencias que pudieran suceder en esos lugares. Nosotros nos dirigimos no solamente a nuestros socios de toda la Federación Española, que somos unos 17.000, sino a todos aquellos que se tengan interés o quieran desplazarse a estos lugares. De hecho, muchos nos llaman, se ponen en contacto con nosotros y nosotros les facilitamos la información útil y logística que necesitan, sobre todo también en el campo de actuación, donde tenemos contactos pues a nivel de compañeros de los periodistas, qué sé yo, de Ucrania o de México o de Somalia. Entonces es una manera de tener un apoyo en la propia zona de conflicto. Sin duda, señor Menéndez, es una labor, iba a decir, vocacional para los compañeros que se marchan a esas zonas de conflicto. Está claro que van porque les gusta informar de lo que ocurre cada minuto y, sobre todo, se juegan la vida. Y eso, ¿de qué manera se puede proteger? Hablo de España, pero a nivel internacional, ¿de qué manera se podría proteger a los compañeros para que esas cifras no fueran tan escandalosas como este 2023? Es muy difícil desde los tiempos de las guerras del Golfo, donde se empezó a, por así decirlo, globalizar la información, y la información estuvo y está y sigue estando en grandes compañías internacionales o grandes agencias de prensa, desde Reuters o las cadenas CNN, etcétera, etcétera, donde tienen numerosos medios y tienen una disponibilidad económica muy superior a la que podamos tener cualquier otro país, ya no digamos europeo, sino de otros continentes. La desaparición de los corresponsales en zona ha sido mayoritaria. Entonces lo que se hace es los enviados especiales, en su caso, y en muchas ocasiones con muchísimas limitaciones, y no pueden acceder como un corresponsal fijo en zona a diversas fuentes informativas. Es decir, que muchas veces pues van lo que se llaman empotrados en los ejércitos o en los lugares, en las Fuerzas Armadas de su país, con lo cual no tienen la posibilidad de acceder a otros lugares para contrastar información y, evidentemente, con el riesgo que supone de su vida. Muchas veces nos mandan las crónicas desde las propias capitales, no desde las zonas de conflicto. Por lo tanto, esto forma parte, insisto, en uno de los males que tenemos en la profesión, que es la precariedad a todos los niveles, no solamente nacional, sino internacional.
Por último, también me gustaría hablar un poco, o que usted hiciera un llamamiento, ¿no?, de esa precariedad. Habla constantemente y lógicamente es así, porque el periodismo cada vez está como peor valorado a nivel general, pero si ya hablamos de situaciones tan difíciles como estos compañeros que están en unas zonas que se están jugando la vida, como digo, y que son complicadísimas de acceder y de poder informar además también con tranquilidad y sin estar pendientes de tu espalda, ¿no? Porque escuchábamos y veíamos imágenes de compañeros que en pleno directo pues habían sido atacados, ¿no? Sí, sin duda. Yo he tenido la suerte o desgracia de poder asistir incluso a funerales de algunos de ellos. Por ejemplo, en el mes de mayo estuve en la zona de Palestina con los compañeros del sindicato palestino que nos invitaron al Congreso y estuvimos en lugares donde han sido directamente asesinados y a sangre fría a algunos periodistas compañeros, simplemente por informar. Estoy acordándome de Siri Mohamed de la cadena Al Jazeera, donde fue simplemente, mientras estaba haciendo su entradilla para su medio de comunicación, disparada en este caso por las fuerzas israelíes. Entonces, claro, es verdaderamente dramático que la libertad de expresión cada vez tenga mayores problemas, aunque tenemos protecciones a nivel de Naciones Unidas, forma parte de un derecho fundamental del ser humano y de las democracias, por supuesto, pero ni los estados ni la propia sociedad tiene suficiente conciencia de lo importante que es el periodismo. Solamente recordemos, por ejemplo, por cambiar de escenario, los tiempos de la pandemia, que sería si no hubiera información. El periodismo es un bien público que hay que defender, como hay que defender los transportes, la sanidad, la medicina o la educación. Ese es nuestro criterio. Pues Luis Menéndez, responsable de Internacional de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, FAPE, y miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Periodistas. Gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Saludamos al corresponsal de Radio Nacional de España, a Fran Sevilla. Señor Sevilla, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Dónde se encuentra en estos momentos? Pues me encuentro en Jerusalén. ¿Y cómo se encuentra? ¿Cómo está y cómo está viviendo estos días tan complicados? Personalmente estoy bien. Evidentemente está siendo un trabajo con una enorme carga de emotividad por lo que está ocurriendo. Yo he comentado últimamente que en mis casi 40 años cubriendo guerras y conflictos por el mundo nunca había visto tanta destrucción y tanta muerte como la que se está produciendo en la Franja de Gaza en tan corto espacio de tiempo y en un territorio tan acotado, ¿no? Está siendo una auténtica barbaridad, una auténtica catástrofe humanitaria la que estamos viendo, y eso inevitablemente, pues como periodista y como ser humano, pues a uno le afecta. Claro, y sobre todo queríamos también destacar en este podcast pues una noticia que nos entristece muchísimo, y es el número alto de periodistas fallecidos durante 2023, personas como usted que están informando sobre un conflicto, sobre una guerra. Desde el 7 de octubre, más de un periodista al día ha sido asesinado en la guerra de Gaza, una escala y un ritmo de muertes sin precedentes. Sin ninguna duda, y un ritmo que se ha seguido incrementando en los últimos días, donde de nuevo se han registrado nuevas muertes. En la mayoría de estas muertes, hay que recordar, la inmensa mayoría, el 95%, son muertos en Gaza, son periodistas palestinos que están en Gaza, que no pueden salir de allí, aunque quisieran, aunque la mayoría insiste en que su voluntad es continuar en la Franja de Gaza, continuar narrando lo que está ocurriendo, denunciando los bombardeos indiscriminados, ¿no?, por parte de Israel. Lo cierto es que, que de nuevo los periodistas, que son los testigos, los que relatan el horror de la guerra, pues están siendo víctimas una vez más. No había habido en décadas nunca, o tampoco, una cantidad de muerte de periodistas tan grande como la que se está produciendo en Gaza, y eso dice mucho. Son la mayoría periodistas palestinos, entre otras cosas porque Israel no nos deja entrar a los periodistas internacionales, nos tiene prohibido entrar y no podemos contar lo que está ocurriendo desde dentro. Desde la FIP, por ejemplo, se insiste en que es necesaria una actuación más contundente por parte de la comunidad internacional para salvaguardar la vida de los que estáis ahí y exigir, sobre todo, dicen, responsabilidades a sus agresores. ¿Está de acuerdo?
Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Hay que exigir a Israel que deje de bombardear indiscriminadamente Gaza y que deje de atacar a los periodistas, porque en algunos casos los bombardeos contra periodistas han sido incluidas sus propias casas con la muerte de sus familiares, de mujeres, de hijos, y por supuesto hay que exigir a Israel que respete a los periodistas, como hay que exigirle que respete los hospitales, que respete a los sanitarios, que respete a los trabajadores humanitarios, pero es que no está respetando nada de eso. Lo que está ocurriendo con los periodistas pues es un reflejo de lo que está ocurriendo en general con toda la sociedad palestina, y con esa guerra contra Gaza. Israel ha convertido el conflicto en el que no se respeta absolutamente ninguno de los principios humanitarios ni, por supuesto, la ley humanitaria internacional. Me gustaría también hablar de su trayectoria. Es redactor de Radio Nacional de España desde 1988 y cubrió desde 1989 a 1996, entre otros acontecimientos, y como enviado especial la Primera Guerra del Golfo Pérsico o la de la antigua Yugoslavia. Y también destacar que hizo su primera cobertura con tan solo 24 años como freelance en Nicaragua. Han pasado muchos años, usted ha vivido momentos muy tensos, pero sin duda uno de los que vamos a recordar siempre, porque lo hemos visto todos los que estábamos atentos a las noticias y a la última hora, por ejemplo, en Ucrania, que ustedes, su equipo, fue atacado por las tropas rusas. Sí, bueno, estábamos en una parte del sur de la provincia de Zaporilla, mi conductor y yo, y venía también un otro periodista freelance brasileño que ese día nos había pedido si nos podía acompañar, y efectivamente, bueno, pues sufrimos el impacto muy cerca del coche de un disparo, creemos que de un tanque. Nos lanzamos al suelo y tratamos pues de protegernos. Inmediatamente después siguieron atacándonos y bueno, pues fue un momento efectivamente muy tenso, pero bueno, pues un reflejo más de lo peligrosa también que se había convertido la cobertura de la guerra en Ucrania cuando uno se mueve por el frente pues de las provincias del sur o del Donbass, ¿no? Ahora mismo con muchísima munición de artillería de larga distancia, con la utilización de muchos drones, se ha convertido realmente también en un conflicto muy peligroso. Ha comentado, nos ha dicho que ahora está en Jerusalén. ¿Cómo es su día a día? ¿Cómo es su trabajo para informar sobre todo de lo que está ocurriendo? Claro, pues el día a día es muy intenso porque además Radio Nacional de España, lógicamente, tiene una corresponsal aquí. Yo estoy estos días cubriendo su descanso por vacaciones de Navidad. Ya se termina enseguida. Y el día a día pues es estar todo el día conectado con Radio Nacional de España, los distintos informativos que tenemos, y moviéndome pues por Cisjordania, por Jerusalén Este, es decir, por los territorios ocupados, por parte de Jerusalén Oeste, de la parte israelí de la ciudad, los alrededores de Tel Aviv, también la frontera con el sur del Líbano y la frontera con Gaza, aunque, como explicaba antes, sin poder entrar en Gaza porque el gobierno israelí no nos permite a los periodistas internacionales entrar en Gaza. Podemos hablar de todos los conflictos que ha cubierto, pero ¿tienen algo en común? Sí, tienen una cosa en común, muy básica y muy evidente, y es que siempre los padecen los más débiles. Siempre las víctimas son los mismos, son los civiles, son las personas que no pueden defenderse, las personas más vulnerables. Hablamos obviamente de mujeres, niños, de personas mayores, también los varones, pero siempre los más débiles, las víctimas, son el sector más débil de la sociedad. Y en ese sentido, como se está viendo ahora mismo en Gaza, pues llevamos más de 10.000 niños. Es la mortandad de niños mayor en décadas, ¿no? Y bueno, pues se está reflejando claramente, ¿no? Cómo esos sectores de la población son siempre los que se convierten en víctimas de las guerras, y es evidente en todos los conflictos. En este de Gaza lo está haciendo todavía más, pero es algo común a todas las guerras. Es importante también, bueno, no sé de momento hasta cuándo se va a quedar allí en Jerusalén, pero después de ver todo lo que ha visto y vivir todo lo que ha vivido, cuando vuelve a casa, ¿cómo es esa vuelta? ¿Le cuesta dormir? ¿Le cuesta volver a la rutina? ¿Cómo se acopla a la vida normal aquí en España?
Pues la verdad es que sí, cuesta a veces dormir, conciliar el sueño, a veces uno se despierta en mitad de la madrugada, ¿no? con imágenes, ¿no? que ha visto y que a uno le han impactado mucho. Uno tiene que hacer un ejercicio para tratar de que no se mezcle su vida profesional cuando está sobre el terreno con su vida personal cuando está en su casa, con su familia, porque si no sería imposible sobrellevarlo, o en mi caso sería imposible sobrellevarlo. Es una especie, ¿no? de desdoblamiento de la personalidad, ¿no? Una cosa es el Fran Sevilla que está en la guerra y otra cosa es el Fran Sevilla que está en su casa tratando de vivir con una vida lo más razonable, lo más tranquila y lo más agradable posible, pero siempre, eso es inevitable, uno tiene la sensación, y últimamente mucho más, de que uno es un privilegiado, de que uno es un superviviente, y no ya un superviviente por todos los compañeros, por todos los periodistas que han muerto a lo largo de estas 4 décadas, ¿no? que yo llevo cubriendo guerras, sino uno tiene la sensación de que es un superviviente frente a las miles y miles de víctimas de las guerras, con las que uno comparte días, horas, noches, y que luego uno siempre tiene el privilegio de ese billete de vuelta a casa, ¿no? Y de ese lugar tranquilo en el que refugiarse cuando, por ejemplo, y vuelvo a lo de Gaza, no hay ningún lugar para la población palestina donde refugiarse ahora mismo. Hacía referencia usted a su familia. En el caso de cuando se encuentra ahí desplazado, los compañeros son su familia en esos días y en esos meses. Cuando vuelve a casa, como decíamos, ¿cómo lo vive su familia cuando usted está fuera y está jugando la vida tal cual? Bueno, pues se vive con preocupación, evidentemente, se vive a veces también con angustia y me imagino, pero eso tendrían que preguntar obviamente a mi familia, que es algo a lo que tampoco se acostumbran porque, aunque en teoría sean ya muchos años, esa preocupación, ese miedo, ese temor a que algo trágico ocurra, pues siempre está presente, ¿no? Y en conflictos como estos últimos de Ucrania o el de Gaza, pues ese temor es todavía mayor porque son conscientes de la peligrosidad que conlleva la cobertura de estas guerras. Yo le decía antes que es admirable su trabajo de todos los que están en estos conflictos informando al resto del mundo. ¿Hasta cuándo va a seguir? Pues eso es difícil saberlo. Evidentemente, como periodista de Radio Nacional de España, por cuestiones laborales dentro de la empresa de Radio Televisión Española, hay una edad de jubilación marcada por convenio, que es a los 65, pero en cualquier caso, cuando deje Radio Nacional de España, mi idea es seguir, volver a lo que fui en los primeros 5 años de mi vida, del 83 al 88, que fui freelance en las guerras de Centroamérica y las dictaduras del Cono Sur, pues volver otra vez a ser freelance, a hacer temas de periodismo por mi cuenta, pero en principio no me planteo dejar el periodismo. Poco a poco iremos viendo cómo se desarrolla mi faceta profesional, que en cualquier caso, bueno, yo ya tengo 64 años, con lo cual evidentemente los plazos se van acortando. Decía que está cubriendo a su compañera que estaba de vacaciones. De momento, ¿hasta cuándo se va a quedar allí en Jerusalén? Nada, es unos días nada más, queda muy poquito, ya regresa y yo vuelvo y entonces, bueno, pues no sé si tendré que regresar quizá en febrero a Ucrania, que se cumplirán 2 años del comienzo de la invasión rusa y de la guerra. Si en algún momento también tendré que volver como refuerzo a Jerusalén. La verdad es que eso no solo depende de mí, depende también de mis jefes en Radio Nacional de España, de lo que ellos decidan y de cómo quieran, ¿no? que hagamos las coberturas internacionales. Pues Fran Sevilla, corresponsal de Radio Nacional de España, gracias por estar con nosotros y contarnos su experiencia. Nada, muchas gracias a vosotros por pensar en mí. Ser profesional de la comunicación en zonas de conflicto, como hemos escuchado, se ha convertido en un trabajo duro y, sobre todo, muy peligroso. Pese a su tarea noble, los periodistas en zonas como Gaza no solo ponen en peligro su vida, sino que también trabajan en condiciones muy precarias por el mal estado de las telecomunicaciones, sin olvidar la preocupación permanente por sus familiares. La seguridad de los periodistas es, sin duda, una de las piedras angulares de la libertad de expresión. Plaza al Día es el daily de todas las cabeceras de
del Grupo Plaza lo pueden escuchar en las principales plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. Recuerden que también pueden entrar en plazaldía.es, allí pueden encontrar todos nuestros contenidos y, por supuesto, realizar cualquier suscripción.